Bienvenidos al curso de electrónica básica desde cero. Hoy vamos a mirar cómo se hace el enclavamiento de un contactor. Este es el video número 92. Vamos a mirar la teoría, un simulador y la parte práctica. Hace un tiempo en el curso de electrónica ya estuvimos mirando el contactor, cómo funciona internamente, cuáles son sus partes. Te voy a resumir algo muy rápido y también estuvimos hablando de los disyuntores termomagnéticos o de los break termomagnéticos. Hablamos de qué es un térmico, qué es un magnético, cuál es la diferencia, cuáles protegen a personas, cuáles protegen a objetos. Así que más adelante te voy a indicar como el resumen de esos videos para que los puedas ver y no repetir lo mismo en este tutorial. Aquí podemos ver el símbolo que se llama KM, haciendo alusión a esta parte del contactor, y vemos los terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de igual manera los vamos a ver reflejados acá con la diferencia que dice 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L. Y también tiene unos contactos auxiliares, que esos no tienen nada que ver con las líneas principales. Básicamente un contactor es un relé grande que cuando energizamos la bobina, que pueden ser bobinas de 110 o 220 voltios, podemos mover el sistema de resorte como ese muelle que tiene acá, y hace que estos tres contactos de fuerza se puedan conectar. Normalmente ellos son contactos abiertos. Y también tenemos los auxiliares, que uno es normalmente abierto y el otro es contacto normalmente cerrado. Estos contactos obviamente tienen una capacidad en corriente. No necesariamente tienes que utilizarlos para conectar motores, sino que también se pueden para dispositivos DC de alta corriente. Obviamente todo dependerá de la potencia corriente que necesites hacer pasar por este contactor. En teoría es una bobina que se energiza, jala lo que son los contactos de fuerza, los une y quedan en contacto. Y mientras los contactos auxiliares, si el que está abierto pues se cerrará y el que está cerrado pues se abrirá. Eso es en sí lo que es un contactor. Vemos acá las líneas, normalmente las bobinas son A1 y A2 y las fases son las que vemos en la parte de arriba. En este caso, este tutorial es con la idea de poder luego en un siguiente tutorial hacer el arranque directo con motor trifásico, con pulsador de parada y pulsador de inicio o de start. En el tutorial vamos a utilizarlo para mirar cómo hacemos el enclavamiento con dos pulsadores. Vamos a mirar el plano y ahora vamos a mirar su funcionamiento en un programa, en un simulador que nos va a permitir verificar exactamente antes de hacer nuestra conexión. Como les comenté en un tutorial anterior, ya estuvimos mirando en unos videos de electricidad domiciliaria, estuvimos mirando lo que eran los interruptores magnetotérmicos o termomagnéticos, sus funciones, cuáles protegen a las personas, cuáles protegen a los objetos, etc. El video se llama así, interruptor termomagnético y diferencial. También estuvimos mirando en el video número 88 del curso de electrónica lo que era contactores y relés. Ahí destapé literalmente cómo funciona un contactor, cuáles son sus pines, la forma de testeo, su bobina. Aquí podemos ver a grosso modo cómo él funciona, cómo podemos ensayarlo. Lo desarmé completamente, ahí vemos la bobina, vemos los contactos de fuerza, etcétera. Súper recomendado, recuerda el video número 88. Ahora, para hacer la simulación vamos a utilizar un software muy común llamado Cadesimu. Entonces nos vamos a internet y buscamos Cadesimu y aquí vemos esta página, aquí vemos como la trayectoria del programa. Es un programa muy sencillo, es completamente gratis, puedes hacer muchas simulaciones y lo que vamos a hacer pues como realmente es muy sencillo, aquí vamos a descargarlo. Vamos a la parte inferior, hay dos links, uno de ellos te lleva a un drive, lo descargas y lo ejecutas. Cuando lo ejecutes, él te va a pedir una clave, normalmente la clave 4962. Entonces, al descargarlo, lo ejecutamos y aquí tengo ya un poco adelantado el plano que quiero que utilicemos el día de hoy. Te voy a explicar cómo funciona el programa. Realmente, vuelvo y repito, es muy sencillo para poderse utilizar. En la parte superior vemos, por ejemplo,
esta parte donde vemos la línea, la fase, el neutro. Si queremos sacar una línea trifásica, aquí la vemos, L1, L2, L3. Si necesitamos con neutro, aquí lo podemos observar. Vemos diferentes líneas de conexión. Por ejemplo, saco aquí y si quiero girarla, la presiono aquí y vamos a la parte superior, acá arriba donde dice girar y simplemente giramos. Digamos que se fuese un trifásico. Si ya necesito las líneas, entonces me voy a esta parte donde dice cables y conexiones, saco una línea cable 3, la conecto aquí en toda la esquina y simplemente jalo y ya se conectan las 3 líneas. Eso en el caso de necesitar una línea de esa manera. Ahora, en este caso solamente necesito fase y neutro. Para este ejemplo voy a utilizar un termomagnético físicamente de 3 líneas, como lo vemos acá. 2 de esas líneas, una va a ser para fase y otro para neutro. Aprovechando pues que simplemente es un switch, entonces voy a utilizar de esta manera. Recordemos que estos switch termomagnéticos o break termomagnéticos o disyuntores son utilizados para conectar 3 fases como tal. Normalmente el neutro va por fuera, pero pues en este caso lo quise aprovechar aquí simplemente como elemento de desconexión. ¿Dónde sacamos esas líneas? Entonces vamos acá donde vemos, dice alimentación, sacas neutro, sacas la fase y acá este dispositivo recordemos que es el switch termomagnético. Entonces nos vamos a la parte superior. Por acá vamos a ver accionamientos, contactos, detectores, bobinas, relés electrónicos. Y vamos por acá y vemos contactores. Presionamos contactores y aquí puedo sacar, por ejemplo, este contactor de 3 líneas. Le damos clic y lo sacamos. Esto para editarlo simplemente le das doble clic y te aparece el nombre. Entonces recordemos que el contactor tiene unas líneas auxiliares. Entonces las líneas las vamos a sacar donde diga contactos. Entonces vamos a buscar y aquí dice contactos. Si saco contacto, puede ser contacto normalmente abierto o contacto normalmente cerrado. La sacamos acá y mira, él hace referencia acá. No es un switch, es la parte del contactor que ya tenemos. Recordemos que hay contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. En este caso, estos deben tener la misma letra. Por ejemplo, si la vamos a utilizar debe decir K. Ejemplo, acá no KM, sino que le cambiamos para que se puedan identificar. Y ahí vemos el contactor con su auxiliar normalmente abierto. Si quieres sacar el normalmente cerrado, pues lo presionas y sacas el normalmente cerrado. Y ahí tienes el contactor completo. Vamos a borrarlo, Y tenemos el contactor que estaba en la parte inferior. Necesito ahora el termomagnético. Entonces nos vamos acá arriba. Dice contactores, interruptores, automáticos, disyuntores y fusibles. En este caso nos vamos aquí donde dice disyuntores. Y necesito un disyuntor que tenga 3 líneas. Entonces aquí dice por ejemplo relé térmico. Nos vamos por acá, dice automático. Y acá vemos por ejemplo el disyuntor. Entonces le damos clic y aquí sale exactamente el que tenemos en este lado. Bueno, lo vamos a borrar. De esta manera puedes buscar todos los componentes que necesites. Entonces necesitamos las líneas, ya te indiqué el disyuntor. Tenemos acá el switch. Entonces respecto al switch vamos a la parte superior y aquí dice accionamientos. No es lo mismo contactos a accionamiento. Si bien podemos tener un accionamiento pulsador, es diferente al contactor. Entonces, por ejemplo, sacamos el pulsador, aquí está el pulsador. Este es el pulsador normalmente cerrado y acá tenemos el normalmente abierto. Luego para conectarlos es muy fácil. Por ejemplo, vamos a borrar esta línea solamente para indicarles. Vamos a la parte superior, cables y conexiones. Aquí dice cable de fase. Entonces esperas el punto que esté aquí y lo unes, clic sostenido, hasta la parte inferior. Vas a armar este circuito, que en la práctica sería esto que vemos aquí. Entonces, fase, neutro, la fase va al pulsador y en este caso he colocado el dibujo y la parte 3D. Estos pines que están aquí son para colocar un piloto
en líneas de 220 o 110, dependiendo. Si tu pulsador tiene un switch piloto interno, pues puedes conectarlo a una línea para que ilumine cuando pase el voltaje. Obviamente pues es un simple switch que ya en otros tutoriales posiblemente lo estemos usando. Por ahora solamente lo voy a utilizar tipo switch, no voy a tener presente los cables de conexión. Ahora físicamente te voy a indicar el circuito. Entonces tengo la fase, llega por aquí, aquí está el circuito. Por ejemplo, te voy a indicar, mira, llega por acá, vamos a colocarlo por aquí. Llega el circuito, llega por aquí la fase, pasa el voltaje y llega hasta aquí. Si te das cuenta, este switch que vemos acá está abierto y este está abierto. El switch que vemos aquí es el switch de color rojo y el que vemos acá abajo es el de color verde, tal cual está aquí. Ahora, ¿cómo funciona? En el momento en que tú presiones este pulsador, el voltaje va a circular por aquí y a la vez alimenta la bobina. Entonces, si lo vemos de esta manera, él va a suceder de esta forma. Pasa por aquí y digamos que yo cierre el switch. Entonces cierra el switch, pasa el voltaje, llega por aquí, acciona la bobina y al accionar la bobina, pues el contacto auxiliar también se cierra y como vemos la línea pasa por acá al neutro y queda activado. En el momento en que yo suelte el pulsador, recordemos que como tengo un pulsador en paralelo, la bobina interna pues va a quedar energizada porque aquí ya está activada. La única forma de desactivarlo es quitarle el voltaje en la entrada. Para eso podemos colocar el pulsador ya sea en la entrada o en la salida, no hay problema. Y este es el funcionamiento del sistema de enclavamiento de contactor. Como te puedes dar cuenta, es una forma muy sencilla. Acá físicamente hacemos lo mismo. Mira, llega el switch normalmente cerrado, pasa al normalmente abierto y en paralelo conectamos contactor auxiliar. Entonces va desde aquí y se conecta al cable 13 y la parte de abajo se conecta a la línea 14. Esta es la forma como este pulsador funciona y alimenta de esta manera a la bobina de nuestro contactor. Miremoslo cómo funciona. Entonces le damos en la parte superior simulación y aquí cerramos el switch, o sea, el sistema de la palanquita del disyuntor. Mira cómo se sube, cómo se baja. Y aquí está alimentando. Baja el neutro, está de color azul. Llega y alimenta la bobina. El voltaje baja por aquí y pasa hasta aquí. Pero como ninguno de los dos pulsadores está cerrado, ni el contacto auxiliar ni el pulsador, pues la bobina no funciona. Entonces le vamos a dar energía. Mira el de color verde cómo va a funcionar. Entonces voy a mover un poquito aquí. Y vamos a presionar. Lo presiono y mira, se quedó enclavado entre el pin 13-14, el switch. Y mira el de color verde. Mira cómo se mueve. Y aquí ya quedó activado el contactor. Ya funcionó. Ahora, ¿cómo le quito la alimentación? Pues quitando el voltaje en la parte superior. Entonces presiono y mira, se quitó el enclavamiento. Entonces lo conecto y lo desconecto. Mira, conecto y aquí te puedes dar cuenta el contactor como sus tres líneas que normalmente van a las tres fases de un motor pues se van a activar. Este es el principio de funcionamiento para conectar un motor trifásico de manera manual con el botón de parada y el botón de marcha. Uno es normalmente cerrado y el otro es normalmente abierto. Entonces vuelvo y lo presiono acá y se quito el enclavamiento. Esto es cómo funciona este tipo de simuladores que son muy pero muy útiles para explicar todo el funcionamiento y aquí vemos como la lógica cableada y el montaje. Ahora vamos a pasar a nuestro escritorio para mirar exactamente cómo funciona el circuito. Aquí puedes ver físicamente el contactor, vemos los pulsadores, te voy a indicar parte por parte cómo lo tenemos en el circuito. En este caso, como tengo un contactor de 100
20 voltios o 110, pues simplemente lo voy a conectar a la línea de 110 de mi país. Entonces vemos acá, lo voy a conectar al toma corriente, ingresa la fase y el neutro y tengo este disyuntor trifásico de 16 amperios. Entonces hacia arriba se activa y hacia abajo se apaga. Siempre se recomienda que lleve uno por protección. En este caso solamente estoy utilizando 2 líneas. Aquí vemos el pulsador, que el pulsador básicamente es algo igualito como lo que trabajamos en la electrónica convencional, un pulsador que tiene un piloto igual a la de la simulación. Aquí está, NC. ¿Cómo funciona? Coges el multímetro, obviamente no tiene que haber nada conectado, colocas aquí y lo único que hace es esto. Cuando está ahí en estado de reposo, está normalmente cerrado. Lo presionas, deja de pitar. Ejemplo, voy a hacerlo muy sencillo. Esto no tiene nada del otro mundo. Tengo un multímetro y tengo 2 puntas. Recuerda que no debe haber nada conectado. Escucha, presiono. Y acá es todo lo contrario. Acá no está pitando a menos que yo lo conecte. Mira, presiono, presiono. Aquí lo estoy presionando, ahí está, mira. Listo. ¿Cómo lo hice? Exactamente como lo tengo en el montaje. Y aquí vemos el contactor que en el video que ya te indiqué, expliqué todo acerca de él. Aquí vemos la bobina, vemos los contactos auxiliares, pin 13, pin 14, que son los que voy a utilizar. Y si te das cuenta, este dice NO. Este es normalmente abierto, normalmente open. Y vemos aquí, este es abierto NO junto con NO. O sea, en paralelo vienen los cables aquí. Y de aquí mismo está aquí la misma línea, mira, están conectados. Se conecta al pulsador normalmente cerrado y esto se va a la línea, a la parte superior. Entonces, mira, baja, llega por aquí. Pasa el voltaje, de aquí vuelve y se reparte el voltaje por aquí. La línea de abajo va hacia acá y de aquí mismo, mira, está conectado de la misma parte, viene por aquí y se conecta acá al A2, o sea, alimentando la línea de la bobina. Entonces, ¿cómo funciona? Como ya les comenté, es un funcionamiento bastante sencillo, no tiene mucho misterio para poderse explicar ni hacer funcionar. Entonces, en este caso, todo lo que yo conecte aquí en estas líneas, pues obviamente va a quedar funcionando. Repito que no necesariamente lo que ingrese y lo que salga tienen que ser alternos. También puede ser cualquier, por ejemplo, puedo conectar una línea de algo en DC de alta corriente o puedo conectar un motor de 110, 220 o 330 voltios. Entonces, para hacerlo funcionar, vamos a conectarlo al toma corriente. Siempre te recomiendo que tengas guantes de aislamiento. Y en este caso lo que voy a hacer es primero darle alimentación. Entonces subimos, lo conecto aquí. Y en este caso tengo los 2 pulsadores. Recuerda que el pulsador verde es el que va a dar arranque. Entonces cuando yo lo presione, el contactor va a funcionar. Y con esto lo voy a desconectar. Conecto, desconecto, conecto, desconecto. Como te puedes dar cuenta, es un funcionamiento muy sencillo. En este caso, si yo tuviese las 3 líneas acá con otro disyuntor, puedo perfectamente alimentar ya a un motor y puedo hacer que funcione o que se apague. Y de esta manera también puedo hacer el cambio de giro de un motor si quisiéramos en trifásico, así como lo expliqué en el primer tutorial que estuvimos hablando de motores, que es el video número 90. Si ya quieres conectar la parte de la luminaria, entonces lo puedes hacer sin ningún inconveniente. En este caso puedes ver que es muy sencillo de poder hacer este tipo de montajes. Ahora, estos pulsadores vienen pues versión económica y versión un poco más fina. Por ejemplo, en este caso se me desconectó. Eso hay que prevenir, por eso acabo de desconectar. Y vienen versión, esta es más fina y esta es más barata.
Entonces, si te das cuenta, este no trae para nada la parte de la iluminación. Entonces, solamente es esto. Acá es lo mismo. No se retiene. Y tengo otro que no hay que confundirlo, que es un switch de parada de emergencia. En este caso, estos funcionan y se enclavan y se quedan presionados cuando tú lo presionas y luego le das la vuelta para desenclavarlo. Por ejemplo, mira, ahí se quedó enclavado. Cuando lo giras, él se zafa. Ahí, listo. Esto es muy utilizado, vuelvo, repito, para otro tipo de proyectos. En este caso, solo son pulsadores. Ejemplo, costos, funcionamiento. Pues en realidad los dos funcionan igual. Por ejemplo, este y este son de color rojo. Funcionan, aquí dice a 240 voltios, 3 amperios. AC o DC hasta 230 voltios. Dice que funciona si funciona a 220 voltios, dice que funciona con 4.5 amperios. Si es en DC, puedes trabajarlo en 110 hasta 0.6 amperios. Y este es como las características generales. En este caso, este tiene las características, pero una parte se ha borrado. Listo, esto ha sido todo por hoy. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Nos vemos hasta la próxima. No te olvides de suscribirte y darle clic en me gusta y seguirme para los siguientes tutoriales de electrónica de potencia. Nos vemos. Chao, chao.